Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer unas braguitas menstruales. Yo no voy a hacer las braguitas de T0, sino que voy a utilizar este pack de braguitas que se compran bastante baratas y que son de algodón. Concretamente estas son de Primark. Necesitaremos también tela de toalla o felpa, tejido de pool, que es este tejido impermeable y transpirable, y tejido de punto, preferiblemente de color oscuro. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace para descargar el patrón para elaborar desde cero las braguitas. Pero si las vas a hacer como yo, transformando unas braguitas que ya existen, necesitarás nada más que la parte central que figura en el patrón, que se colocará aproximadamente a unos 3 o 4 centímetros por encima de las costuras que tienen las braguitas. Comienza recortando el patrón. En este caso, como vamos a transformar unas braguitas existentes, simplemente estoy recortando la parte central. Esta parte deberás cortarla tanto en la tela de pool, como en la felpa, como en la tela de punto. Para sujetar el patrón a la tela de pool, te recomiendo que uses poquitos alfileres y próximos a los extremos, que es donde irá la costura. De esta manera no estropearemos la tela, haciendo que deje de ser impermeable. Aquí tengo las 3 piezas cortadas. Y ahora con la braguita del derecho vamos a colocar primero la tela de punto, la ubicaremos unos 3 o 4 centímetros por encima de la costura de la braguita, a continuación la tela de pool y por último la tela de toalla o felpa. Sujeta con alfileres de nuevo en el extremo para no agujerear la tela de pool. Haz coincidir bien las 3 partes con los extremos de la braguita. Y ahora cose los 2 laterales con un zigzag. Si tienes overlock o remalladora, puedes hacerlo con esta máquina en lugar del zigzag. Ahora, para poder volver del derecho a la braguita, deberás descoser las costuras laterales. Para ello yo estoy utilizando un descosedor. Pero si no quieres complicarte mucho la vida descosiendo, también puedes cortar esta costura con tijeras, ya que son solo un par de milímetros por cada lado, y al ser la tela elástica no se notará demasiado. Corta los 2 lados y así te ahorrarás el paso del descosedor. Ahora sí, ya podemos dar la vuelta del derecho a la braguita. Para sujetar esta parte central pasaremos 2 pespuntes por en medio. Pero antes corta la tela de felpa sobrante
para que no abulte demasiado. Y ahora, tirando un poquito de la tela de punto, cubre las otras dos telas y pasa un zigzag por aquí para cerrar del todo la parte central. Una vez hecho esto, ya podremos coser de nuevo los laterales para cerrar la braguita. Pasa un zigzag para cerrar la parte central y vete ajustando bien la tela para tapar la tela de pull y de felpa que hay debajo. Repite tanto por el delantero como por la trasera. Ahora pasa dos pespuntes por la parte central para que queden bien sujetas las telas. Y por último, un zigzag colocando derecho contra derecho para cerrar los laterales. Este paso también lo puedes hacer con la overlock o remalladora. Y así es como quedan nuestras braguitas menstruales terminadas. Te dejo el enlace a un vídeo donde nos explican cuáles son los cuidados y la limpieza que hay que hacerle a este tipo de braguitas para que nos duren mucho tiempo en perfecto estado. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tus propias braguitas menstruales. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.